Bendiciones, mi hermano. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones y nos ayude en cada una de nuestras actividades diarias. Poco a poco el año va tomando su normalidad. Retornan los estudiantes a las actividades escolares. Muchos regresan de vacaciones y retoman sus actividades laborales. El año empieza a transcurrir dentro de su normalidad y se comienza a estabilizar. Y hoy venimos con una reflexión de esas que nos hacen cuestionar mucho de nuestros criterios, que nos hacen cuestionar muchas de nuestras maneras de pensar. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 2 y siguiente. Y dice: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo del nacimiento y la aparición de la estrella. Después los envió a Belén. Lectura tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 2 y siguiente. Herodes, ese rey que todos conocemos, que fue un rey cruel, hostil en su reinado, sin darse cuenta, por medio de este pasaje de la lectura, se convierte en el primer evangelista del Nuevo Testamento. Así es. Por más encasillado que tú y yo tengamos al rey Herodes como una persona hostil, como una persona cruel, que luego de este acontecimiento vemos cómo envía un edicto para matar a todos los niños menores de 2 años de Belén, por más que nosotros lo tengamos encasillado, en este pasaje vemos claramente que Herodes, sin querer, se convierte en el primer evangelista del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque pudo haberle dicho a los reyes magos otra dirección. Se pudo haber ahorrado esa información para él y decirle a los reyes: váyanse a Oriente, váyanse aquí al lado. Lo pudo haber hecho, pero no. Actuó conforme había escuchado de los sumos sacerdotes. Dijo la verdad. Sin darse cuenta, les indicó el camino a los magos para que conociesen a Jesús. Y eso es precisamente lo que hacemos los que evangelizamos. Indicamos el camino correcto para que se acerquen a Jesús. Herodes, por más encasillado que tú y yo lo tengamos, en ese momento actuó conforme a la palabra de Dios. Actuó rectamente. Y esto trae una gran enseñanza a nosotros. Trae una gran enseñanza, como decía ahorita, porque nos va a hacer cuestionar muchas veces las formas de pensar que tenemos. Porque a veces solemos encasillar a las personas y decir: este tiene cara de malo, y nos sujetamos a esa manera de pensar y no le damos la oportunidad a esa persona de demostrar que no es lo que ese rostro aparenta. O como dice por ahí ese conocido refrán: caras vemos, corazones no sabemos. O decimos: este tiene cara de santo, y ay sí, pero vamos a ver que es una persona totalmente diferente, es una persona totalmente hostil, totalmente amargada, totalmente llena de resentimiento, y tiene cara de persona buena. Entonces, en nuestro diario vivir solemos encasillar a personas por su apariencia, por lo que
nos transmite al simplemente conocerlos y ya decimos, no, este sí, este no, con este me hablo, con aquel no. Cuando yo era un poco más joven, muchas personas decían, este muchacho es engreído, decían en mi época, es picoso, es creído, y no me daban la oportunidad de que yo conociera a esas personas, ni se daban la oportunidad de conocerme, porque solían encasillarme en ese estilo de pensar que muchas veces nuestra imagen proyecta. Y nos pasa, creemos que esas personas vestidas bien elegante, con corbatas, son personas correctas, porque es que viste bien y es una persona muy correcta. Pero, ¿qué decimos de muchos funcionarios públicos que están en las altas curules donde se dan las leyes, que hacen leyes más acomodo para ellos, menos acomodo para el pueblo, ¿cierto? Así pasa. Hoy en día nosotros encasillamos a las personas por su apariencia y terminamos discriminando, señalando y juzgando sin darnos la oportunidad de conocer quién es realmente esa persona. Nos pasa como el profeta Samuel. Recordemos ese pasaje cuando Dios le dice a Samuel que se levante, tome su timbo de aceite porque ungirá al nuevo rey del pueblo de Israel. Y Samuel toma su timbo de aceite y va haciendo de Dios le señala, ¿sí? Y allá el papá, el señor de la casa, le presenta uno a uno sus hijos. Y cuando el papá le presenta a su hijo mayor, un joven robusto, hermoso, dice la palabra de Dios, Samuel dijo, este es. Y Dios le dice, no juzgues según las apariencias, porque Dios ve el corazón del hombre. Este no es. Y así el papá fue colocando uno tras cada uno de sus hijos y el Señor le decía, ese no es. Ese no es. Ay, Samuel, según las apariencias, juzgaba a este porque no, ese no es. Ya el papá presentó a todos sus hijos que según sus estándares se acomodaban a lo que Samuel buscaba, al futuro rey de Israel. Y le dice Samuel, ¿no tienes otro hijo? Y dice, sí, tengo mi hijo menor que está cuidando ovejas, traerlo, porque no comeremos, no nos sentaremos a la mesa hasta que no lo traiga. Trajeron a David, un muchacho escuálido, dice la palabra, flaco, delgado, ¿sí? Que no tenía apariencia de rey, que no era fornido, que no tenía músculos. Y cuando David viene, Dios le habla a Samuel y dice, úngelo, porque ese será el rey de Israel. Y así se convirtió David como el rey, ¿sí? Entonces vemos cómo también Samuel, un hombre de Dios, juzgaba según las apariencias. Hoy la palabra de Dios nos invita a eso, a no dejarnos llevar por las apariencias, a estar siempre dispuestos y abiertos a conocer las personas. A veces vemos a una persona que actúa de una manera y la juzgamos, la señalamos porque actúa de esa manera. Pero se nos olvida que cada uno de nosotros carga un gran peso encima. Dificultades, adversidades, precariedades, una serie de problemas que muchas veces nos hacen actuar de una manera equivocada. Pero no por ese actuar debemos ser juzgados y condenados. Hay que darnos la oportunidad siempre de conocer las verdaderas personas que somos. Llega alguien nuevo al trabajo, llega alguien nuevo a la escuela, llega alguien nuevo a la iglesia y lo miramos de pies a cabeza como por encima del hombro y decimos, uy, este tal cosa, míralo, se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿qué se cree? Y ya comenzamos a hacer juicios, comenzamos a hacer señalamientos sin habernos dado la oportunidad de conocer a esa persona. Y hasta a veces nos cohibimos de entablar una conversación con esa persona porque está mal vestida, porque no está vestida decorosamente, porque de pronto usa barba, porque se hizo un tatuaje y ya comenzamos a estigmatizar a las personas sin darnos cuenta de que a veces el empaque es totalmente diferente al contenido, a la esencia de las personas. Entonces hoy con esta palabra que Dios nos ha mostrado, donde Dios nos muestra que Herodes, pese a todo lo que nosotros conocemos a través de la historia, que Herodes fue un rey cruel, fue un rey hostil, fue un rey avaro y todo eso que nosotros conocemos que es cierto,
también en algún momento sirvió como evangelista y se convierte sin darse cuenta en uno de los primeros evangelistas del Nuevo Testamento. Sirvió para que los magos que venían de Oriente encontraran el camino correcto para encontrarse con el Mesías, con el Salvador. Pudo Herodes simplemente darle unas indicaciones diferentes y enviarlos para otro lado y ir Herodes, a Belén y de una vez acabar con la vida de Jesús. Pero no, actuó conforme a lo que los escribas, los sumos sacerdotes le dijeron que estaba escrito por el profeta: en Belén nacerá. No nos podemos encasillar, no podemos encasillar a las personas e ir juzgándolas simplemente por las apariencias. Démonos la oportunidad de conocer la verdadera esencia de las personas, de tratar de entender el por qué una persona actúa de esta manera o por qué actúa de otra manera. Tratemos de entender, de comprender la situación que cada una de las personas que nos rodean vive. Y por eso muchas veces entendemos que una persona actúa de tal forma porque tiene una situación hostil en su hogar, porque tiene problemas, porque tiene dificultades y tal vez no lo sabe manejar, no lo sabe canalizar de la mejor manera. No andemos por ahí creyéndonos que tenemos la varita de San José, como dice una canción, y vamos por ahí señalando, juzgando y condenando a las personas simplemente por su apariencia. Démonos la oportunidad en este nuevo año de no juzgar, ni discriminar, ni señalar a nadie. Démonos la oportunidad de tratar de ir moldeando nuestro corazón al querer de Dios, que ama a todos sus hijos sin importar las acciones, que a todos nos ama y a todos nos entiende y a todos nos perdona. A todos nos da el sustento diario. Cada uno de nosotros, como dicen en mi tierra, trae una procesión por dentro. Cada uno de nosotros tiene un gran peso encima y hay muchos que no lo saben manejar y hay muchos que no lo saben canalizar y por eso actúan de una o de otra manera. No juzguemos según las apariencias como hizo el profeta Samuel. Permitamos que Dios nos hable en el corazón y entendamos cómo es cada persona. Démonos la oportunidad de conocer personas nuevas. Démonos la oportunidad de sanar nuestro corazón de la ira, de la amargura, de la rencilla, de los celos enfermizos. Démonos la oportunidad de estar abierto a entender el por qué las personas actúan de una o de otra manera. No juzguemos ni señalemos y entendamos que la palabra de Dios viene en el empaque que Él quiera. No podemos decir, este tiene cara de, este tiene... No, Dios actúa misericordiosamente en cada uno de nosotros en cualquier momento y bendito sea Dios que así es. Así que, querido hermano, levántate, maquíllate hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día hermoso, hoy es un día bendecido por Dios.